Bien, ahí estamos grabando, entonces voy a compartir. Y ahora deberíamos ver. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. La idea es un poco retomar lo que charlamos la semana pasada, ampliándolo y ver qué tanto podemos avanzar con esta escuela que también es una escuela crítica, ¿no? En el marco de las escuelas marxistas europeas que empezamos a ver hace un par de clases con Frankfurt y ahora pasamos a los estudios culturales británicos, ¿no? Algunas pistas ya dimos la semana pasada, pero un poco la idea es hacer un acercamiento un poco más profundo. Decíamos que esta escuela, al igual que Frankfurt, tiene dos generaciones, incluso yo me animaría hasta decir que una tercera generación, que vamos a ver un poquito más adelante con el francés Michel Desserteaux, que también entra dentro de lo que son los estudios culturales, pero si dividiéramos las dos primeras generaciones serían esta, la primera generación, integrada por Raymond Williams, Richard Hogarth y Edward Thompson. Hogarth es el del medio, Williams es el de la izquierda y Edward Thompson el de la derecha. Ellos conforman esta primera generación que es un poco la ruptura original de los estudios culturales británicos, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo, segunda mitad del siglo XX, ¿no? De 1950, especialmente de 1960 en adelante. Son todos intelectuales que provienen de las letras y de alguna manera van a, como decíamos, reinventar el concepto, entre otras cosas, de cultura, ¿no? Nos van a ayudar a pensar con categorías nuevas, nociones vinculadas con cultura, clase y poder. Básicamente en eso se centra un poco las rupturas fuertes que van a realizar los intelectuales de los estudios culturales. Decíamos que en ese contexto de la mitad del siglo XX hay una expectativa fuerte, un deseo fuerte de querer cambiar el mundo, digamos, ¿no? Mencionábamos algunos hitos de ese clima de época, como pudo haber sido la Revolución Cubana, el Mayo francés en el 68, 10, 11 años más tarde, la reivindicación por los derechos civiles, o las primeras luchas, ¿no? En favor de los derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos, hablan de un clima, de un momento del mundo donde se siente o se percibe esa intención de querer cambiar el mundo, ¿no? Rosa Parks, muchos seguramente pudieron ver el videíto, el documental donde se cuenta la historia de Rosa Parks. Ahí en el fondo está Martin Luther King, también, ¿no? Uno de los íconos en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. De alguna manera asistimos a un momento histórico en mitad del siglo XX, como decíamos, donde se va a romper esa especie de mito respecto de las certezas o las verdades racionales de la verdad, la idea de verdad única que había instalado la modernidad, digamos, ¿no? Y se va a romper a la luz de un montón de hechos, como por ejemplo el holocausto o el genocidio nazi, el genocidio armenio, los daños irreversibles al medio ambiente, los procesos fuertes de imperialismo y de colonización de unos grupos sociales sobre otros. Ustedes, para que se den una idea, nosotros charlábamos y comentábamos la semana pasada en qué contexto se da la ruptura de Rosa Parks y de Luther King o de los derechos civiles en un contexto de un racismo sumamente instalado en la sociedad norteamericana, también en otros lugares del mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos con un grado de fuerza hasta bien entrados los años 50 muy fuerte, ¿no? Donde el racismo implicaba eventos de segregación tan fuerte, tan agresivos, tan marcados socialmente, ¿no? Con una imposibilidad de acceder sobre todo a los negros, a lugares públicos, muy golpeados socialmente, arrinconados en barrios, en guetos. Vamos a ver en algún momento que esto, si bien se muestra de manera muy fuerte en Estados Unidos, no es el único lugar donde va a suceder. Esta foto, por ejemplo, es una foto de 1958, un zoológico humano en Bélgica. Para que se den una idea ustedes, digamos, en términos de la cuestión cultural
y esta concepción de Frankfurt muy, digamos, fuerte durante ese periodo de lo que representaba la cultura blanca, ilustrada, la alta cultura, también generaba ese modelo, de alguna manera, este tipo de situaciones, ¿no? En Bélgica se exponían a las culturas originarias o algunas etnias, algunas razas, tal cual como si fuera un zoológico. La gente iba a ver y les daba de comer como si fueran monos o como si fueran animales. Y no estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, es mitad del siglo XX. Una foto de un zoológico humano de 1958. Otra foto de un zoológico humano, ¿no? Así se mostraban a los pueblos originarios, ¿no? A integrantes de los pueblos originarios encerrados, y la gente paseaba como si fuera una feria y los veía absolutamente exotizados, digamos, ¿no? Como si fueran una especie animal, digamos, ¿no? Por eso me parece importante marcar lo que, digamos, lo que va a significar en términos de ruptura con el concepto de culturas, ¿no? Al valorizar o darle un sentido mucho más jerarquizado a las prácticas culturales de los diferentes colectivos sociales. Me parece que esto nos ayuda a ilustrar o a ver cómo los alcances que tienen la ruptura, porque de alguna manera estas concepciones que estaban instaladas para ese momento de época empiezan a entrar en crisis, ¿no? Empiezan a romperse ese paradigma de una cultura como una cultura única, a pensar a la cultura como la cultura, entre mayúscula y con comillas, como si fuera la única posible, válida y aceptable, ¿no? Esto nos muestra un poco eso. Empezamos a hablar, o los estudios culturales van a traer al escenario por primera vez a hablar de culturas populares. Esta idea de poner en evidencia, visibilizar la existencia de cultura en sectores empobrecidos, en sectores campesinos y demás. Recuerden que nosotros hablábamos de que tanto Williams como Hogarth como Thompson eran hijos de campesinos y que habían accedido a Cambridge a partir de una beca, digamos, ¿no? Entonces, ellos van a ver por primera vez, van a acceder al mundo universitario, de investigación, al mundo intelectual, llevando a la rastra su historia como hijos de campesinos, ¿no? Entonces, sus grandes interrogatorios van a tener que ver con explorar, mostrar, investigar acerca de qué hacen los sectores pobres, sobre todo los suburbios de Londres, decíamos, los sectores campesinos, la fuerte cultura obrera de los sectores industriales británicos. ¿Qué va a pasar o qué hacían en términos de cultura? ¿Qué hacían con la lectura? ¿Qué hacían con su tiempo libre? ¿Qué prácticas? ¿No? Entonces le van a dar un rango muy fuerte de cultura, de análisis cultural a esas prácticas hasta ese momento invisibilizadas, ninguneadas, subestimadas. He aquí entonces una de las diferencias muy importantes con los intelectuales de la escuela de Frankfurt, ¿no? Marx en el medio, Habermas, Horkheimer, Adorno, Marcuse. A pesar de que, digamos, nosotros siempre la lectura que hacemos de las escuelas de comunicación tienen que ver de algún modo con las rupturas que han ido generando en determinado momento de la historia. Entonces, así como la escuela de Frankfurt permitió en algún momento poner en evidencia o denunciar esa fuerza del capitalismo para generar industrias culturales, también de alguna manera su mirada respecto de la teoría o de la teoría cultural o su idea de cultura era una idea bastante ilustrada, una idea muy ligada a la cuestión de la modernidad. Recuerden que ellos eran filósofos propios de la modernidad, es decir, con un fuerte anclaje en lo racional, y cuando aparecen los estudios culturales van a generar de alguna manera una ruptura. Vamos a ver un poquito más adelante cómo en especial se van a distanciar del marxismo o van a ampliar las categorías marxistas, sobre todo algunas categorías marxistas, pero respecto de los pensadores de Frankfurt, su ruptura más importante va a estar dada a partir de la idea
de cultura, ¿no? Es decir, para ellos la cultura, para los pensadores de los estudios culturales, va a distar, se va a separar de esa concepción de cultura como la alta cultura, como la cultura en términos de música clásica, de escultura, de pintura, ¿no? Esa visión que tenían los pensadores de Frankfurt de la cultura como algo que está por fuera de la sociedad, donde uno se relaciona, ¿no? Como elevando su espíritu en la contemplación de la cultura. Para los pensadores británicos de los estudios culturales, la cultura está dentro de la sociedad. Es decir, diferentes grupos sociales, con sus marcas históricas, con sus concepciones económicas, políticas, con sus construcciones y sus miradas religiosas, etcétera, etcétera, tienen prácticas culturales, en algún momento van a denominarse culturas populares, pero de algún modo marcan cómo ellos tienden o intentan abandonar el concepto de cultura para empezar a hablar de culturas, ¿no? Crítica al marxismo, ¿no? Sobre todo esto que les decía, si bien ellos son marxistas en tanto conceptualmente ellos tienen un origen, perspectiva teórica y demás marxista, sobre todo también teniendo en cuenta la crítica al capitalismo y lo que generaba respecto de los consumos culturales, etcétera, etcétera, su interés va a estar dado en, de alguna manera, poner en remojo, poner en tensión, dar una vuelta de tuerca a esta idea marxista categórica de la relación entre infraestructura y superestructura. La voy a explicar. Para Marx, esto lo explica en El Capital, la sociedad burguesa capitalista, bueno, tenemos los roles clásicos que ya conocemos, ¿no? La clase social burguesa, la clase social proletaria, cómo se genera la plusvalía, ¿no? Esas son como nociones básicas del marxismo. Pero un poco más adelante, Marx habla, describe y dice que es como si fuera infraestructura abajo, ¿no? Y arriba la superestructura. La infraestructura serían algo así como las relaciones sociales de producción y la superestructura serían todo el aparato ideológico que de alguna manera sustenta o hace posible que la sociedad se mantenga sin cambio, digamos, ¿no? Entre los aparatos ideológicos de la superestructura se encuentran las escuelas, se encuentran los medios masivos de comunicación, las instituciones intermedias, es decir, todo Mario. De construcción ideológica. Mario, Ahí sí te discúlpame, escucho. se cortó y no se escuchó bien, no sé si el resto, me parece que varios no escucharon por lo que ponen en los mensajes. Vas a tener que de nuevo volver desde superestructura y estructura, desde ahí. Pará un cachito, a ver, pará que vuelvo, ahí salgo de la presentación y vuelvo. Mientras vos volvés, en los videos que yo subí Ahí sobre las sigo explicaciones del texto de admitiendo material algunos más. sobre estudios culturales, ahí, si quieren después vuelvan,
a esos videos, ahí está un poquito explicado esto de la estructura y Sí. la superestructura. Así que sumado a esto que va a explicar Mario, más eso, creo que van a poder comprenderlo mejor. Bueno, esperamos un ratito. Me parece que a mí me escuchan, ¿verdad? ¿Vos me escuchás bien, Julia, ahora? Ahora sí. Fíjate que O sea, dejaste venía bien, pero compartiendo se una interrumpió. captura. Sí, ¿Qué? que estás compartiendo una captura de pantalla o estás compartiendo la pantalla de la pantalla. No, en realidad porque dejé de compartir todavía. Todavía, ahora voy a, cuando me digan, vuelvo, retomo. Es que estás Ahora ven, compartiendo. Sí, ahí. ahí volvió Marx. Sí. No, no, dale, dale. Bueno, Sí, ahí. Aprovecho para decirles que como yo estoy con el Power, en mi pantalla solo veo el Power. Entonces, por ahí, Juli, vos interrumpime porque yo no veo nada más que el Power. No veo ok, el chat, no veo nada de nada. ok, ok. Retomo un poquito desde lo que decía. Si bien los pensadores de los estudios culturales son de extracción marxista también, William, Hogarth, Thompson, son su matriz, lo que van a hacer va a ser repensar algunas categorías marxistas. Lo mismo hicieron, ojalá se acuerden, Frankfurt, cuando retoman, cuando arrancan con sus estudios, el objetivo de la creación de ese instituto de investigación de Frankfurt era repensar algunas categorías marxistas. Bueno, evidentemente el marxismo atraviesa toda la historia del pensamiento de izquierda porque también van a ser los estudios culturales su intento por tratar de repensar algunas categorías propias de los estudios del marxismo, ¿no? Entonces decía, en la teoría clásica marxista, en el materialismo histórico, la sociedad burguesa capitalista se explica, como si sacáramos una foto, a partir de dos categorías fundamentales: infraestructura y superestructura, o estructura y superestructura, que es el nombre también con el que se... ¿no? La estructura como si la producción de un sistema capitalista, esa relación proletariado, burgués, medios de producción, eso se sostenga para que esa relación se mantenga en el tiempo, es necesario todo un aparato ideológico, que es lo que se conoce como superestructura, un aparato ideológico que construye una idea de que esa realidad es la única posible y que debe ser vivida de manera natural. Todos esos aparatos que forman parte de la superestructura son los medios de comunicación, la escuela, las instituciones y demás. ¿Por qué, dice Marx, esa superestructura? ¿Por qué cumplen esa función? Porque lo que hacen son construir productos, piensen en el capitalismo y en lo que decían Frankfurt de los medios norteamericanos de comunicación, construyen una falsa idea de bienestar, una falsa idea de que el ocio o el consumo es ese consumo vacío, ¿no? Y que produce sujetos que se agarran al sistema, es decir, se sujetan al sistema, abandonan la intención o la idea de cambiar el mundo. ¿Se entiende? Esa es, para el marxismo clásico, la relación entre estructura o infraestructura y superestructura. Funciona así, se relacionan de esa manera. ¿Qué dice Marx? Marx dice, la estructura o la infraestructura o esa parte de abajo define la superestructura. Es decir, que
los aspectos ideológicos, el rol que deben cumplir los medios de comunicación, etcétera, etcétera, vienen de alguna manera determinados en ese sentido. Acá hay como una especie de discusión en torno a eso, porque esos términos o esos conceptos van a sufrir permanentemente de los estudios culturales. Para ellos, sobre todo, hay una especie de negación, o como que no se terminan de convencer de que esta relación sea tan determinante. Esto es lo importante en ese aspecto, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay otro cambio que ahora lo vamos a ver. Pero es importante pensarlo en esos términos, porque ellos van a apoyarse para salirse de esa trampa que les presenta esa mirada determinista de Marx. Ellos van a apelar a un italiano, también marxista, que se llamaba Antonio Gramsci, que va a aportarles el concepto de bloque histórico, que de alguna manera, yo lo tengo un poquito más adelante, ¿no? Ahí está. El concepto de bloque histórico busca superar el determinismo de la relación marxista estructura-superestructura. Lo que dice Gramsci en ese aspecto es que hay que dejar de pensar en que en esa relación estructura-superestructura una determina a la otra, sino que más bien lo que junto un bloque histórico, que se mueve de manera activa tanto en la estructura como en la superestructura, que hay movimientos y determinaciones de un lado y del otro. Por eso él se corre del concepto de estructura y superestructura y utiliza un concepto más amplio, que es un concepto denominado bloque histórico, que van a tomar los pensadores de los estudios culturales para hablar de cultura y demás. Ellos se sienten más cómodos hablando de bloque histórico que de la relación estructura-superestructura. Otro concepto acá importante, otra categoría para repensar el marxismo, es el tema del proletariado. Como ustedes, para el marxismo, el proletariado era la clase social oprimida, es decir, la clase que oprimía la burguesía, ¿no? La burguesía, pero el proletariado tiene una connotación fuertemente obrera, ¿no? Es decir, hace referencia a los obreros industriales que eran explotados en el sistema capitalista. Si nosotros rastreamos los orígenes de los pensadores de los estudios culturales, era lógico que ellos pensaran en ampliar esa categoría, pues los campesinos, por ejemplo, quedaban afuera de esa categoría de proletariado. Y acá de vuelta, van a salirse del concepto marxista de burguesía y proletariado para ampliar la categoría y hablar de clases hegemónicas, como clases de poder, y clases subalternas, como las clases oprimidas, pero que son clases más amplias que exclusivamente el proletariado. Ahí ingresan las minorías, ingresan los campesinos, los proletariados y demás. Entonces, fíjense, estas definiciones son metodológicas, conceptuales, pero son importantes. En esa regla de algunas categorías marxistas, sobre todo, hacemos eje en estas. Van a hablar de clases hegemónicas y clases subalternas, en lugar de hablar de clase burguesa y clase proletariada, y van a hablar, o van a tomar de Gramsci también el concepto de bloque histórico para superar ese determinismo de la relación marxista, estructura y superestructura. Algunas cosas más. Claro, Marx, de alguna manera, deja de lado al campesino porque el proletariado iba a ser el que tenía la misión histórica de llevar adelante la revolución, ¿no? Es decir, que Marx estaba mirando el sistema productivo capitalista, pero dejando afuera a otros actores sociales, como por ejemplo los marginales, las minorías, los campesinos. Gramsci busca ampliar ese concepto de proletariado para llevarla al de clases subalternas, ¿no? Parece importante por ahí esa definición. De vuelta volvemos sobre el concepto de cultura.
Ahí donde, si ustedes se ponen a pensar, mirando siempre la última escuela que habíamos analizado, que era la escuela de Frankfurt, para la escuela de Frankfurt la cultura en sí tenía como una única característica, una única forma de funcionamiento que entraba en cortocircuito con la producción en serie de cultura de Estados Unidos, digamos, ¿no? Por ahí andaba más o menos la evaluación que ellos hacían. Para los estudios culturales se van a meter adentro del concepto de cultura, sobre todo pensando en la cultura en los sectores populares, empobrecidos y demás, y van a hacer como esta especie de dibujo o de infografía al interior de lo que es una cultura o una práctica cultural, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos en el gráfico es cómo los rasgos culturales que en determinado colectivo social se imponen como hegemónicos, como los válidos y demás, no son permanentes en el tiempo, sino que son de rasgos inestables y que tienen por debajo algunos otros estratos, ¿no? Que presionan o que hacen fuerza. Hay un estrato residual de la cultura. Ese estrato residual es como una especie de memoria colectiva en determinado grupo social que de vez en cuando tiende a emerger, ¿no? Podríamos pensar en cómo determinadas prácticas culturales tienden con el tiempo a acceder a los rasgos. Decimos, por ejemplo, en cómo a lo largo de un tiempo para atrás, algunas prácticas medicinales, algunas prácticas de alejamiento de la medicina tradicional y demás, que son propias de las como prácticas hegemónicas. Mario, volvé de nuevo con el ejemplo ese que no se escuchó bien, se escuchaba ¿No? entrecortado. Es decir, hay de alguna manera algún reglamento gana habilidad. Sí, Julio. Tomó cultura, actores que hacen que sea la cultura un elemento dinámico, inestable, de construcción sólida por grandes periodos de tiempo, sino que al estar radicado o ubicado en prácticas sociales son dinámicas. Entonces, ellos hacen como una especie de radiografía donde dicen, hay prácticas o las prácticas culturales están conformadas, es actor visible de la sociedad, una práctica con muchísimo grado de convalidación universal y otros estratos que hacen presión y que van generando cambios permanentemente. Poníamos el ejemplo de cómo la medicina alternativa o la medicina proveniente de las culturas originarias que tienen que ver con las prácticas medicinales, con la herboristería, práctica no medicamentosa, digamos, ha ido ganando tiempo en estos últimos años hasta convertirse en hegemónicas, digamos, con bastante grado de validación. Pero hacen como, ¿no? Hay como un aspecto residual de esas prácticas que después de un tiempo vuelven a tomar fuerza. En el caso de los esquemas más arcaicos, pasa algo parecido. Los modelos o los estratos más arcaicos son como restos aún más profundos de algunas
prácticas culturales, de algunos rasgos culturales. En estos, la intención de hacer esta especie de radiografía de los estratos culturales les permite o poner en evidencia cómo hay una movilidad muy fuerte en las prácticas culturales. Es decir, esas prácticas culturales no son homogéneas, las que vemos, sino que están conformadas por luchas, por tensiones, por resistencias, y que permiten en algunos generar algunos cambios importantes, digamos, ¿no? Mario, No sé. Mario, Sí. hay un alumno que quiere entrar a la... A ver, ahí salgo. Ahí voy a la... ¿Sí? Emilio, ahí le di. Retomo. Vuelvo. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Se ve la sí. placa? Bien. Bueno, digo entonces, de alguna manera, lo que me interesaba un poco mostrar de esos estratos de la cultura era reflejar que hay al interior de lo que nosotros denominamos culturas un montón de luchas, de operaciones, de tensiones, de cosas, estratos más poderosos o más consolidados que otros, que funcionan de manera muy parecida a cómo se comporta la sociedad, ¿no? Ahí está una mirada también bastante problematizadora de los estudios culturales. Le sacan el rasgo o la dimensión de una cultura única, inamovible, de élite, ilustrada y demás, para justamente, como decíamos al principio, problematizar el concepto de cultura. Ya no hay una cultura única a los ojos de Williams, de Thompson, de Hogarth, sino que hay prácticas culturales. Fíjense cómo a medida que avanzamos vamos teniendo a mano aquel texto primero de Washington Uranga cuando hablaba de estas cosas, ¿no? En aquel momento medio que lo mirábamos así medio de costado, pero ahora vemos cómo la mirada de Uranga se alimenta de estas miradas teóricas más profundas, digamos, ¿no? Uno de los puntos de contacto de los estudios culturales es con el ruso Mikhail Bakhtin. Bakhtin, que fue un semiólogo, un lingüista muy importante, tiene muchos puntos de similitud con los estudios culturales, sobre todo Bakhtin va a ser previo, ¿no? Bakhtin va a morir prácticamente en los campos de concentración stalinista, pero va a ser un intelectual, un semiólogo de principios del siglo XX, incluso anteriores a los estudios culturales. Él habla de géneros discursivos que se imponen sobre otros en diferentes épocas, ¿no? Pero lo que le tiene de interesante la obra de Bakhtin es cómo él ya empezaba a hablar en un contexto en determinados momentos históricos, que no congeniaba tal vez con su momento histórico de esta verdad única de la modernidad, sino que él decía que algunos géneros discursivos se imponen en algunos momentos históricos por sobre otros. Hay como una lucha de poder. Él analizaba, por ejemplo, la cultura popular en la Edad Media, ¿no? Una Edad Media, como veíamos al principio, absolutamente ganada o allanada por las miradas más religiosas, católicas, si se quiere, etc. Sin embargo, Bakhtin hizo una recuperación histórica de algunas prácticas culturales populares en el interior de algunas comunidades o algunos pueblos europeos. También analizó el carnaval como un lugar de resistencia, ¿no? El carnaval con esas prácticas desafiantes, con esos ritmos, digamos, exuberantes. De alguna manera, para el semiólogo Bakhtin, lo que pone en tela de juicio o de alguna manera le da visibilidad es a esta idea de ese residuo de resistencia,
de crítica o de oposición, lo ve con una mirada crítica. Por eso decimos que de alguna manera los estudios culturales, digamos, abrevan en la obra de Mikhail Bakhtin, también lo toman como un referente para construir su idea respecto de la cultura. Otro aspecto importante de los estudios culturales es su crítica al concepto de cultura de masas. Entendiendo que ese concepto de cultura de masas lo que hace era englobar en un esquema muy general a un montón de prácticas que de ese modo quedan invisibilizadas, ¿no? Para los intelectuales de los estudios culturales se produce una negación de esas nuevas prácticas culturales que son de sectores colectivos más pequeños, con menos visibilidad, y digamos que para ellos tenía un valor inagotable, un valor muy fuerte. ¿Por qué tenían valor? Porque generaban subjetividad en su grupo de referencia, porque generaban lazos de identidad y porque generaban prácticas culturales sostenidas en el tiempo. Voy a retomar esto porque me parece fundamental. Los estudios culturales van a hacer crítica fuerte al concepto de cultura de masas, porque el concepto de cultura de masas mete, como si fuera una bolsa, a todo un grupo absolutamente enorme dentro de un concepto de cultura, cuando en realidad lo que dicen Hogarth y compañía es que al interior de los diferentes grupos sociales hay un montón de prácticas sociales que deben ser leídas o entendidas como prácticas culturales. ¿Por qué? Y básicamente porque ese acto de comunión, de estar en el otro, de compartir, produce subjetividad, que es decir, formas de entender los fenómenos de la realidad de una manera parecida, produce lazos de identidad, ¿no? Es decir, uno se identifica con el otro a partir de determinadas prácticas y produce cultura, produce prácticas culturales. Por eso, desde ese lugar, ellos revalorizan las prácticas culturales a pequeña escala, las prácticas culturales de sectores populares, y se oponen al concepto de cultura de masas. Hablan de culturas. Por eso resaltamos ahí la S, ¿no? Hablan de culturas. El concepto de culturas permite hablar en un sentido positivo de las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. Es decir, se distancian de la alta cultura, encuentran fuerzas de resistencia y recepciones negociadas, que es un concepto que lo va a trabajar más Stuart Hall en la segunda generación, pero que ellos ya empiezan a vislumbrar o a hablar un poco de recepciones negociadas. Algo charlábamos el viernes pasado, ¿no? Decíamos que las recepciones negociadas son como un concepto bastante de ruptura porque se alejan tanto de la mirada norteamericana con su concepto de cultura de masas y su intención de manipular a las masas de manera totalmente impune y arbitraria, pero también se aleja un poco de la cultura ilustrada de Frankfurt o del concepto de cultura de los pensadores de Frankfurt, ¿no? Para los estudios culturales británicos, la forma en la que los grupos sociales reciben los mensajes, sobre todo de los medios masivos de comunicación, no son pasivas, sino que hay cierta negociación en lo que reciben y que esa negociación depende en muchos casos de sus marcos de referencia, de sus grupos sociales, de la gente con la que conforman esos colectivos o esos grupos sociales, digamos, ¿no? Llegamos a la segunda generación de los pensadores de Frankfurt. Esta segunda generación está encabezada sobre todo por el jamaiquino Stuart Hall y por el francés Michel de Certeau, que de alguna manera también lo ponemos como tercera generación porque va a ser un aporte bastante peculiar en los estudios culturales. En esta generación, los grandes temas de estos autores van a ser la cuestión de la identidad, las formas negociadas de recepción, que recién charlábamos, y el concepto de culturas populares. La cuestión de la identidad. Stuart Hall va a ser
fundamental dentro de los estudios culturales porque va a generar una renovación del pensamiento en la comunicación y en la cultura muy fuerte, ¿no? Hall ya para los años 70 sobre todo, 70-80 casi, 1970-1980 van a ser fundamentales los aportes. Y así como la primera generación le da un cambio radical a la palabra o a la idea de cultura, Hall en la segunda generación va a hacer lo mismo con el concepto de identidad. Para Hall, las identidades son configuradas a partir de la mirada del otro, donde se juega lo político, lo social, lo histórico, lo económico. Entonces, a partir de Hall, se empieza a dejar de pensar a la identidad como única. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en clase y decíamos cuál era la identidad argentina? Y enumerábamos y listábamos 10, 12, 15, 20. Bueno, Hall erradica del pensamiento de las ciencias sociales esa idea de la identidad como un concepto acabado, definido, ya acotado y que nos define. Sale del concepto de identidad y propone la noción de identificaciones. Dice que las identificaciones son construcciones más inestables. Miren, yo tengo un pasaje de un artículo que se llama Cuestiones de Identidad Cultural, de Stuart Hall, donde él dice, al parecer, la cuestión de la identidad, o mejor, si se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas y la política de exclusión, que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión de la identificación se reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas. El uso de la palabra identificación implica extraer significados tanto del repertorio discursivo como del psicoanalítico, sin limitarse a ninguno de los dos. En contraste con el naturalismo de esta definición, el enfoque discursivo de la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado, siempre en proceso. No está determinado, en el sentido de que siempre es posible ganar o perder, sostener o abandonar los procesos de identificación. Bueno, me parece que es importante el aporte de Hall respecto de la identificación en ese aspecto. Uno no es de determinada manera. Uno no es culturalmente determinado, sino que habita una identidad. Uno es, en un periodo de tiempo relativo, un montón de cosas que hacen, que conforman transitoriamente esa identidad o esa identificación. Pero esos procesos de identificación, dice Stuart Hall, nunca son eternos, nunca son estables, nunca son permanentes y mucho menos nunca son eternos. Él va a tomar precisamente el tema de la identidad a partir de fuertemente su historia personal, ¿no? Él es jamaiquino y él cuenta, dice cómo no era lo mismo ser negro en Jamaica, ¿no? Cuando él era, como se ve ahí en la foto, de un color negro no tan negro, digamos, ¿no? Era de los negros, era bastante claro. Entonces dice, esa tez intermedia dentro de Jamaica me colocaba a mí en una situación de privilegio socialmente. Es decir, socialmente en Jamaica está muy bien valorado el negro, que es un poco más claro. Entonces tenía como un estatus social mucho más, piensen, ¿no? Digamos, en la situación social en la que él se encontraba. Tenía como un estatus social muy importante. Cuando viaja a Inglaterra y se radica en Londres, pasa al último escalón de la cadena social, no tanto por su condición de negro, sino por su condición de inmigrante negro, ¿no? Entonces lo marca como una impronta muy importante. Él dice, en la construcción de los procesos de identidad juega muy fuerte lo que es la mirada del otro, ¿no? Gracias. Lo que es la mirada del otro. Es decir, hay una fuerte construcción ahí de no tanto como uno se percibe,
sino cómo lo ve el otro. Y de vuelta acá apelo a el proceso de introspección y de reflexión. Miremos nuestro comportamiento en general y pensemos en qué hacemos cuando miramos al otro. Cómo ponemos, a veces de manera más consciente, a veces de manera más inconsciente, pero le damos una identidad que incluso la etiquetamos con determinadas palabras a un otro que es distinto a nosotros. Si es parecido, mucho mejor. Lo incorporamos y forma parte de nuestra otra mitad, ¿no? Pero hay cuestiones como muy evidentes en la construcción o ejemplos muy claros en esas construcciones de la identidad, ¿no? Decía que Stuart Hall va a ser una pieza clave de los estudios culturales. Va a ser una renovación muy profunda en el pensamiento de la época. Es el que habla por primera vez o de manera muy fuerte del concepto de diversidad. Hoy, una palabra absolutamente instalada en los estudios sociales. Los estudios culturales, a partir de Stuart Hall, van a saltar a los Estados Unidos desde Gran Bretaña, ¿no? Saltan a los Estados Unidos a partir de algunos conceptos importantes como el de multiculturalidad, como el de diversidad, como el de inclusión, ¿no? Esos conceptos que son propios de los textos de los estudios culturales ingresan a los Estados Unidos y de ahí van a bajar luego a América Latina, ¿no? En América Latina, incluyendo en Argentina, hay un montón de intelectuales y de autores, Beatriz Sarlo, Pablo Alabarces, que habla de fútbol, ¿no? De la cultura popular del fútbol, Rosana Reguillo en México, con todo el estudio de las culturas juveniles, el propio Héctor Schmuckler con sus estudios respecto del espacio público. Bueno, todos estos autores son deudores de los estudios culturales británicos para que ustedes se den una idea de la importancia de la ruptura, no solo de la primera generación, que va a dinamitar el concepto de cultura, sino también esta segunda mirada de Stuart Hall, más cerca de los 70, con la renovación del pensamiento de los estudios culturales, con el concepto de identidad, de identificación, el salto que van a dar a Estados Unidos. Va a ser Stuart Hall el que va a introducir las lecturas de Foucault, de Althusser, de Bourdieu. De alguna manera es un renovador en todo el pensamiento de la época, entrado los años 60. Digamos. Tomando unos traguitos. Bien. Hall va a hablar de modalidades de recepción. Él va a ser en su famoso libro Codificación de Codificación o en Codificación de Codificación, según la traducción, va a ser el que va de alguna manera a darle mucha preponderancia a esta idea que ya había esbozado la primera tirada de autores de estudios culturales, pero él la va a profundizar claramente, ¿no? Él va a decir que la recepción es negociada porque juegan valores culturales y sociales de esos grupos que reciben los mensajes de los medios de comunicación. Nosotros podemos hacer un testeo o un caso muy rápido, muy efectivo, que es qué hacemos con nuestras redes sociales, ¿no? En general, hay una tendencia, por ahí nosotros tal vez somos más, por una cuestión generacional, más usuarios del Facebook, que es una red que por ahí las generaciones más jóvenes, como son ustedes, ya casi no la usan, o sea, se manejan con otras redes sociales, pero en general funcionan más o menos los mismos patrones. Es decir, uno tiende a asociarse, a darle me gusta, a buscar grupos de afinidad con aquella gente que piensa que se parece a como uno piensa y se parece, digamos, ¿no? Hay más un pensamiento, una modalidad en las construcciones y en el uso de las redes sociales que es gente que piense parecido a como pienso yo, ¿no? Y me alejo de aquella gente que piensa distinto, o la bloqueo, o no le doy me gusta, o no, ¿no? En general suele parecer eso. Si esos son mis marcos de referencia, entonces las modalidades de recepción están atravesadas un poco por esos marcos de referencia que uno tiene. Pasa con la selección que hacemos de los medios por los que nos informamos. Nosotros tenemos
más de 10 años para atrás de la famosa grieta que ha tamizado la realidad argentina, y dependiendo cómo es nuestra percepción, nuestra concepción, nuestros vínculos familiares, de amigos, etcétera, etcétera, es la selección de medios que usamos para poder informarnos, digamos, ¿no? Es decir, nos dejamos informar, nos relacionamos con aquellos medios que están más cerca de cómo nosotros percibimos o entendemos la realidad. Para cualquiera de los casos, aplica y juega lo que propone Stuart Hall. La recepción siempre es negociada. Digamos, juegan valores culturales, sociales y demás, pero nunca es una recepción pasiva. Esas culturas populares que van a ver la luz a partir de estos estudios culturales van a permitir, por ejemplo, para que se den una idea, la aparición del feminismo, la cultura del rock, las culturas juveniles, el fútbol, el graffiti, el carnaval, la murga. Es decir, prácticas culturales que ganan la calle y que hasta ese momento habían parecido como un arte menor, como una cuestión sectaria, como una cuestión minoritaria. Bueno, a partir del estudio de las culturas populares o a partir del concepto de culturas populares, empiezan a tener un rango de cultura que antes no había. No, todas estas son denominadas culturas populares. Son, ni me hablabas, no te alcancé a escuchar. No, que te iba a decir que se escuchaba cortado la última partecita. Pero ¿Esa? la última partecita cuando cerraste después de los ejemplos. Claro, lo que decía es que esas expresiones culturales de determinados grupos sociales, hasta la aparición de esta mirada teórica de la cultura que hacen los estudios culturales, no eran consideradas. Es decir, todas estas expresiones van a tener por primera vez su rango de cultura con un grado de reflexión teórica que antes no habían merecido, digamos, ¿no? para la concepción de cultura anterior. Esto tiene un riesgo, ¿no? Acá voy un poco llegando hacia el final. Porque también hay que decirlo, así como analizábamos pro y contra de la escuela norteamericana, pro y contra del Colegio Invisible, pro y contra de la escuela de Frankfurt, también tiene sus bemoles los estudios culturales. ¿En qué aspecto? De alguna manera, los estudios culturales van a provocar, con su ruptura, una licuación de las categorías marxistas. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el marxismo, que es la teoría política y económica de crítica más feroz sobre el capitalismo, tenía un elemento utópico que era producir la revolución para acabar con el sistema capitalista. Entendido al sistema capitalista como el sistema máximo de opresión del hombre sobre el hombre. Entonces, para ellos para el marxismo es importante extender o generalizar las posibilidades de revolución para cambiar el mundo. Acuérdense y fíjense cuando arrancábamos con los estudios culturales, cómo decíamos que el clima de la época era un clima de querer cambiar el mundo, ¿no? La revolución cubana, los movimientos que se van a dar en el 60 de independencia de todas las colonias africanas, el propio Mayo francés. Bueno, cuando se dan ya en los 60, entrados los 60, los 70, estos conceptos de pluralismo y diversidad cultural, de alguna manera lo que se abandona es la dimensión crítica revolucionaria. Es decir, ya no se habla de cambiar el mundo, sino que se habla de un todo social que permita convivir adentro expresiones culturales o sociales
que hasta ese momento no habían tenido validez. Por eso, algunos autores hablan de que los conceptos de pluralismo y diversidad cultural abandonaban las aspiraciones de cambiar el mundo, las aspiraciones de una revolución, de una crítica marxista. Por eso habla de que se licúan las categorías marxistas, ¿no? De alguna manera, lo que están planteando es que la atomización de prácticas culturales, el feminismo por un lado, los grupos de rock por otro, los grupos que hacen graffiti por otro, esa atomización en pequeños grupos, que son las que da visibilidad a los estudios culturales, hacen perder de vista las posibilidades de toda una sociedad oprimida y sus intenciones de cambiar el mundo a través de una revolución. Dice, al final de cuentas, esa atomización en pequeñas expresiones culturales chiquititas, lo que favorecen es la dominación del propio sistema capitalista sobre esos pequeños grupos. Es decir, los dejan convivir con el concepto de pluralismo, diversidad, etcétera, etcétera, pero bajo condición de que se abandona en términos sociales la idea de cambiar el mundo a través de una revolución. Lo llevamos de vuelta al plano de la realidad y ustedes fíjense cómo el propio sistema capitalista absorbe y permite que convivan dentro del propio sistema estas pequeñas reivindicaciones con tintes rebeldes, con tintes herejes, etcétera, etcétera, pero que no hacen daño al sistema. Podríamos poner como ejemplo la cruzada que está haciendo la chica del medio ambiente, Greta, ¿no? Esta nena que lleva adelante una cruzada universal por el daño al medio ambiente, que es oradora, etcétera, etcétera, de alguna manera es absorbida por el sistema y permite que el propio sistema lo tome como un sistema, digamos, permitido, porque al mismo tiempo invisibiliza un relato anterior que es el de las culturas originarias. ¿Cuántos siglos hace que las culturas originarias hablan del daño al medio ambiente? Del daño irreversible al medio ambiente. ¿Cuántos? ¿2, 3, 4, 5 siglos? Dijo León Gieco. ¿No? Pero el discurso de las culturas originarias lleva implícita también, de alguna manera, un discurso que es más de fondo, más de otro tipo de visibilidad. Pero un poco, para no irme demasiado, la crítica que se le hacen a los estudios culturales es que al hacer visible las prácticas culturales de pequeños colectivos sociales, de alguna manera licúan, le restan poder, las hacen más aguadas a las categorías marxistas fuertes que son las de revolución. Para el marxismo, la única manera posible de acabar con la sociedad capitalista era a través de la revolución, a través de la eliminación de la clase social burguesa. ¿Qué es lo que sucede con la Revolución Rusa? ¿No? La Revolución Rusa de 1917, de octubre de 1917, encabezada por Lenin y Trotsky, básicamente es una revolución que sigue al pie de la letra digamos, el manual marxista, ¿no? Por eso se van a eliminar los kulaks, que eran los hacendados rusos que existían previo a la Revolución Rusa, se va a colectivizar todo el agro y demás, es decir, ellos llevan al pie de la letra una revolución de tipo marxista. Luego de eso, prácticamente no va a haber experiencias de ese tipo a lo largo del siglo XX. La cubana puede ser que aún mantiene en pie, pero con algunos atenuantes. Para los estudios culturales, alumbrar o visibilizar esas prácticas culturales conlleva el riesgo muy fuerte de atomizar esas pequeñas prácticas y perder de vista ese concepto de revolución social o de cambio del mundo. Bueno, y el final, Michel desertó, para no dejarlo afuera, con ese libro fantástico que es La invención de lo cotidiano, un poco lo que hace, a diferencia de Foucault, que Michel Foucault hace una mirada desde arriba del sistema para denunciar y para evidenciar
sistemas de dominación, de control, imperceptibles, control a nivel de cuerpo, de los sistemas de control capitalistas y demás, lo que hace Dessertó es ponerse en el lugar de abajo. O sea, no es como si fuera a nivel microscópico, a nivel de las prácticas, se mete entre la gente. Entonces dice, entendida como la historia de un personaje que al mismo tiempo pinta con su historia de vida la historia de su pueblo, la historia de su momento histórico, la historia de su grupo social, ¿no? Hay un libro fantástico que es La guerra no tiene rostro de mujer, que es de Alexievich, que es una escritora bielorrusa. Tiene dos libros, Alexievich, uno sobre el accidente de Chernobyl, Voces de Chernobyl creo que se llama, y el otro, La guerra no tiene cara de mujer. Después por ahí vamos a poner el link, donde se apoya en la microhistoria y cuenta testimonios de más de 100 o 120 mujeres mundial, sea parte de los ejércitos, sea recopilación de testimonios tremendo que muestra una mirada distinta de lo que hasta entonces se había conocido como la historia de la Segunda Guerra Mundial, y ni hablar de la historia de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, ¿no? de esto de dónde viene lo de la microhistoria y el valor de la microhistoria. Las comidas. Dessertó recupera, en este libro puntualmente, que es el segundo tomo, Habitar y Cocinar, cómo algunas prácticas culinarias, algunas recetas de comida, operan como formas de resistencia. En nuestro caso podría ser tranquilamente el puchero, ¿no? El puchero entendido como ese rejunte que hacíamos a veces de restos que habían quedado en una especie de rejunte y que al mismo tiempo desertó prácticamente en todas las culturas de la Tierra. Casi todas las culturas tienen como esta práctica muy habitual de rejuntar comidas y generar como táctica de resistencia una nueva práctica, ¿no? A lo largo de toda su obra, Michel Dessertó habla de táctica y estrategia, ¿no? La estrategia es como el mapa del poderoso, del que tiene, del que poder define, del que tiene poder y define las reglas del juego, y el desposeído, el que no lo tiene una táctica. ¿Qué es esto? Es el rebusque como táctica para escaparle a esa presión, a ese sistema y poder sobrevivir. El hablar, el caminar, el comer, son en diferentes culturas tácticas de supervivencia. ¿No? Michel Dessertó era un sacerdote que de alguna manera también se anexó a los estudios culturales con esta mirada de pequeños grupos sociales. Final. Los estudios culturales solo fueron posibles gracias al quiebre de la verdad única de la modernidad. Esto lo charlábamos la semana pasada, digamos, ¿no? La mitad del siglo XX está marcada como ese momento histórico a la salida de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica que mató a miles y miles en el Pacífico, Nagasaki, Hiroshima, el Holocausto. De alguna manera, ese quiebre con el concepto único de modernidad de la verdad va a inaugurar un nuevo momento histórico que va a ser el de la emergencia, la aparición de otro concepto de verdad, de otro concepto de cultura, de otro concepto de identidad, todo por fuera de los límites de esa idea. Ojo, esto es como un déjà vu, es decir, ese preconcepto de la modernidad y demás sigue estando y muy presente, ¿no? El valor de las ciencias sociales, de las ciencias exactas y demás, sigue siendo un patrón muy difícil de romper, pero ya no tiene la fuerza que tenía seguramente para mitad del siglo XX. Bueno,
punto final, ahí dejo algo de la bibliografía, la ruptura epistemológica, bastante lineal con las cosas que veníamos charlando, con lo cual lo van a encontrar bastante amigable, por lo menos ahí. Y los textos de referencia que seguimos para esto son el de Raymond Williams, Cultura y Sociedad, y el de Stuart Hall, de Codificación y Codificación, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí. Escucho, ahí salí de la presentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que podamos recuperar, si es claro, si se entendió un poco lo que charlamos sobre estudios culturales, buenísimo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ayudó un poco las imágenes y demás, pero quedó más o menos claro esto que estamos haciendo, charlando. Ahí Emilio pone que sí. Bueno, a mí me parece que está bueno. El aporte que hacen los estudios culturales son muy ricos, por lo menos para seguir avanzando en esto de problematizar los conceptos de comunicación, de cultura, de identidad. Me parece que es válido el aporte que hacen. No sé si alguien quiere comentar algo, si quedó claro. Eh, 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 bueno, si no hay... Bueno, Sheila, buenísimo, me alegro mucho. Voy a dejar de grabar, así después puedo subirlo.